el martillo de guerra, el pico de cuervo y el hacha de petos. Un martillo de guerra, mejor nombrado históricamente en castellano como martillo de armas, era un arma contundente que el guerrero mantenía casi siempre a una mano. Este arma está formada por un mango que se remata con una cabeza de armas. Esta cabeza de armas tenía dos partes, la parte posterior, que sería la parte roma, sería la parte del martillo, y una parte contraria que sería la que tendría los petos, los picos. Pensada para el combate cuerpo a cuerpo, su diseño se asemeja al de un martillo, al igual que este consiste en una cabeza maciza de metal y un mango. Dependiendo del tipo de martillo, la longitud de este mango puede variar desde el de una maza al de una alabarda. Es un arma que tuvo su auge en la Edad Media y se utilizaba para penetrar y hundir las armaduras de los oponentes. La estrategia más común era llevar a varios soldados armados con este tipo de armas y detrás la infantería normal con armas de filo. También se puede encontrar en algunas fuentes como Lucerna. Un tratado sobre su manejo es el titulado Flos Duellatorum de Fiore dei Liberi. Los martillos o picos militares fueron una variante de las primeras y primitivas armas contundentes de la humanidad. En el principio de los tiempos, las armas más fáciles de usar o fabricar fueron las porras, clavas y mazas. A medida que el hombre aprendió de la guerra y usó armas defensivas como pieles, cueros, escudos, armas de tajo o punzantes, relegaron a las contundentes a un segundo plano. Ya en siglos posteriores, en la época medieval, las defensas, sobre todo los arneses completos, volvieron a popularizar este tipo de armas. Un ejemplo de esto era el pico de cuervo, un arma ideal para penetrar armaduras completas y que no presentaba ningún problema a la hora de enfrentarse a oponentes con armaduras y arneses completos de tipo gótico. Es por este mismo motivo que estas armas dejaron de ser utilizadas cuando la armadura pasó a un segundo plano. El martillo de guerra se componía de varias piezas, como el mango, que generalmente de sección cuadrangular u octogonal estaba fabricado de maderas muy resistentes como el roble o estaban fabricados de metal. La cabeza de armas estaba formada generalmente por tres piezas, una de ellas era el martillo y el pico, que estaban formados en una sola pieza, las pletinas de enmangue, que unían la cabeza al mango, y la moarra, unida a las pletinas mediante soldadura o remachado. Era habitual añadir pletinas embutidas en una acanaladura en los 2 segundos tercios de las caras del mango que quedaban libres para reforzarlo e impedir que sufriera daños por armas de corte. El proceso completo consistiría en que una vez forjadas las piezas metálicas se uniría la moarra a la parte superior de la pletina de enmangue. Luego se fijaría a la cabeza de armas mediante un remache pasante. Finalmente, todo el conjunto se uniría al mango mediante remaches pasantes a lo largo de toda la pletina de enmangue. También se solía a lo largo del siglo XVI forjar todas las piezas en una sola, lo que indudablemente le daba una resistencia mucho mayor, si bien dificultaba la reposición de alguna de ellas en caso de rotura. Estas armas pesaban entre kilo y kilo y medio, medían entre 50 y 80 centímetros, aunque en ocasiones podían ser más largas. No son las mismas necesidades de alcance las de un infante que las de un caballero. En lo referente a su morfología, podemos establecer diferentes versiones en función de su acabado o diseño. Dependiendo del tipo de enmangue, tendríamos mango de madera cuadrado, mango de madera octogonal, mango metálico cilíndrico, con vara escudo o sin vara escudo. Dependiendo del tipo de cabeza, también encontraríamos cabezas cuadrangulares lisas, cuadrangulares dentadas, romboidales, romboidales dentadas, cuadrangulares con pico de 3 aristas y hasta de 4 aristas. En cuanto a la parte incisiva, los diferentes tipos serían pico curvado de doble filo, pico curvado de un único filo, pico curvado prismático o hacha. Finalmente, según la moarra que se ponga en la punta del martillo, tendríamos moarra de doble filo, pica prismática o estoque retráctil. Distintos tipos de martillos de guerra fueron coetáneos, si bien nos hemos referido de manera genérica al martillo de guerra. Existían otras tipologías que suplían la misma necesidad de perforar armaduras. Por ejemplo, tendríamos el martillo de lucerna. Un martillo de lucerna es un martillo enastado compuesto de una cabeza de armas cuyos petos son un pico común, un contrapeto de martillo, que es la parte menos punzante y más contundente o roma, y una larga punta de lanza, punzón, muy aguda en su tope, la cual le otorga su característica diferencial. Este tipo de martillo de guerra a 2 manos y de muy larga púa en su tope surgió en Suiza en el medievo en el siglo XIV. Concretamente, o bien la mayoría de ejemplares provenían de allí, en el cantón suizo de Lucerna, de ahí su nombre. Durante la Baja Edad Media, este tipo de armas de infantería a 2 manos tuvieron en muchas ocasiones orígenes suizos o centroeuropeos. Debido en buena manera a la ingente utilización de soldados de a pie en esa época y en esa zona, cuyas victorias comenzaron a marcar el declive de la caballería pesada y el resurgir de la infantería. Es en este tiempo cuando los mercenarios infantes suizos logran tal reputación que sus tácticas y armas son importadas y copiadas por muchos ejércitos de finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento.
Este tipo de martillos enastados exclusivos de la infantería solían rondar los 2 metros de longitud, carecían de guardas y estaban ligeramente ferrados en su asta. Su cabeza de arma se componía de un pico o púa recta punzante, su contrapeto se solía encontrar con pares, 2 o 4 de pinchos semirromos, al cual se le denominaba martillo, puesto que su función era contundente, teniendo estas formas más afiladas que puramente romas para evitar que se deslizaran los golpes sobre las armaduras defensivas, normalmente metálicas, de los arneses completos. Pero sin duda alguna su característica más importante y que le otorga su diferenciación es la prominente punta aguda de más de un codo, que era aproximadamente 50 centímetros. Esta fue una evolución lógica de las armas de infantería para enfrentarse a las magnas armaduras góticas de placas. Si bien el martillo de Lucerna no es un arma muy original, no es más que un hacha de petos o martillo a 2 manos tradicional muy similar al denominado bec de Corbin, pero de mayor peto de punzada, sentó las bases de la reutilización en los ejércitos de armas de astas largas tales como la media pica y las primitivas alabardas. Ahora vamos a continuar con el pico de cuervo. El pico de cuervo es una subcategoría de arma contundente a una mano que se caracteriza por poseer un peto, pico, de la cabeza de armas largo y curvado a semejanza del pico del ave que le da su nombre. En su lado opuesto normalmente se incrusta un martillo o un hacha. En francés el pico de cuervo se conocía como pico de halcón. Este pico de cuervo es una subcategoría de los martillos y hachas de armas que se comenzaron a desarrollar como solución ofensiva contra las armaduras blancas, también conocidas como arnés completo de placas metálicas. Por tanto, es un arma que se desarrolló muy probablemente a partir del siglo XIV. Esto es así ya que el desarrollo del arnés completo empezó con las armaduras de placas y mallas del siglo XIII al XIV. En su forma primitiva, el pico de cuervo, al igual que sus primos, el martillo y la maza de armas, podría ser un desarrollo de herramienta campesina o minera. Pero dado que es un arma especializada para perforar arneses, es un arma completamente militar. Sería la evolución propia de una de estas armas campesinas que se profesionalizaría. Y hablando de armas campesinas, vamos a hablar de la almádena. Es en muchas ocasiones novelas, videojuegos, películas y demás contenido que nos enseñan caballeros o guerreros que utilizan pesados mazos a 2 manos, es el concepto de Warhammer novelesco. La realidad es que si bien se pudo utilizar como arma, no dejaba de ser una herramienta, al igual que las hachas, existía su versión labriega y su versión de guerra, la cual no era una almádena preparada para el combate dado su peso y complicada esgrima, por lo que un caballero apostaría más por un hacha de petos o por el martillo de mango largo. La almádena, además, recibe muchos más nombres para su forma labriega: mandarria, almádena, machota, maza, etc. Y para finalizar vamos a hablar del martillo de mango largo o del hacha de petos. Este tipo de armas proliferó muchísimo para combatir a pie. Cuenta con un hacha, un martillo de cabeza cuadrangular dentada en su lado opuesto y una aguda moarra de sección prismática. Enastada sobre un mango de sección cuadrangular, la cabeza va fijada por 2 pletinas y como refuerzo lleva otras 2 embutidas en el mango para reforzarlo y protegerlo contra posibles cortes. El asta va rematada por una contera puntiaguda. El martillo de mango largo no solo fue usado en combate, sino también en justas y torneos, desarrollándose para este arma una compleja esgrima que la convertiría en un instrumento temible en manos de un hombre de armas bien entrenado. Su longitud iba desde el 1,5 metros a los 2 metros aproximadamente, sin que hubiera un baremo fijo al respecto, ya que cada usuario adaptaba este parámetro en función de su estatura, fuerza física, etc. A pesar de su apariencia, no eran armas excesivamente pesadas, y más si consideramos que estaban destinadas a ser usadas con 2 manos. El peso oscilaba entre los 2 y 3 kilos, dependiendo siempre del tipo de cabeza de armas y la longitud del mango. Este tipo de arma enastada, más que un hacha, era un compendio de púas, martillos y picos armados en una cabeza de armas. La versión militar, popularizada en el siglo XIV, parece que fue un arma de asta especializada empleada solo por caballeros. Las razones de esto es que son armas fabricadas por módulos, es decir, la hoja de hacha o pico principal, la cuchilla, la púa del tope y las opuestas, el martillo o pico, se unían por separado al asta en su cabeza de armas. Todo esto encarecía la fabricación y por lo tanto la tropa común no podía permitirse este tipo de armamento. Este arma aparece en importantes tratados de esgrima, como pudieran ser el Flos Duellatorum in Armis de Fiore de Iliberi en el año 1410, el Fetchbuch de Hans Talhofer en 1443 y Le Jeu de l'Âge, que es un manual francés del siglo XV. Esto implica que fue un arma de aquellos que en la época aprendían esgrima, lucha, combate de armas negras, etc. En definitiva, nobles o caballeros, no milicias. Los martillos de guerra, las hachas de petos y los martillos de mango largo caen en desuso debido al declive de la armadura de placas cuando se introducen las armas de fuego en el siglo XVI. Los ejércitos y los infantes empiezan a apostar menos por la armadura y más por la movilidad, lo cual hace que estas armas pierdan su sentido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribíos al canal. Si algún dato es erróneo o no es del todo correcto, indicádmelo en los comentarios del vídeo o enviadme un email a themedievalthings@gmail.com.